la hizo y vamos a profundizar con él sobre esto. Pero también vamos a hablar de economía y en otro lugar de este estudio lo tengo a mi amigo Diego Giacomini. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Rolando? ¿Bien? Lindo boliche tenés. ¿Viste? Nos ampliamos, ¿viste? Nos ampliamos el boliche, ¿viste? Sí, es así. Mantenemos distancia social, por eso. Está muy bien, muy responsable. ¿Qué esperamos para el 2021? Mirá, yo soy pesimista para el 2021, 2023, punta a punta, teniendo en cuenta el tamaño del Estado, que es el único enemigo, teniendo en cuenta el déficit fiscal, teniendo en cuenta la emisión monetaria y sobre todo considerando la destrucción de capital que viene teniendo Argentina, o sea, la capacidad de producción se viene destrozando hace 8 años aproximadamente, Argentina, el futuro macroeconómico, va a estar en la tendencia del 2021 al 2023 entre 2 escenarios: la explosión versus la implosión. Sencillo, para que la gente lo entienda. ¿Qué es la explosión? Es 1989, es 1990, es el 2002. Ahora, ¿cuándo se produce? Es el estallido social, que decís vos. Sí, pero ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que lleva a ese shock, a ese fogonazo? Y siempre la inflación, un estallido de inflación. Sí, un fenómeno, el 2001, que fue un fenómeno monetario. Tiene que haber una destrucción de la moneda, una hiperinflación, una destrucción del sistema monetario, una destrucción del sistema bancario, o varias de esas cosas juntas. Eso, claramente, este gobierno aprendió la lección. ¿Por qué? Porque para que haya una hiperinflación moderna, que es una hiperinflación de 3 dígitos, con 100, 120, 130 es una hiperinflación moderna, en un mundo donde los países tienen 2, 3% de inflación anual, no alcanza con que se emita mucho. Tiene que haber una caída estrepitosa de la demanda de dinero. ¿Y qué sucede? Cuando vos te vas al 89, al 90, al 2002, eso pasó. ¿Por qué pudo pasar eso y se generó la explosión? Sencillo, porque no tenías los medios tecnológicos para que la AFIP y el Banco Central controlen a los agentes económicos, a las empresas, a los bancos. Entonces la gente se podía fugar masivamente del peso, pero estrepitosamente del peso, caía la demanda de dinero, el dólar volaba por los aires y había hiperinflación. Y además... Se la vaticinaba para este año también. Esperá. Y además había libertad de precios. El gobierno va a evitar por todos los medios eso. ¿Y cómo lo evita? Muy sencillo. Los medios tecnológicos permiten que la AFIP y el Banco Central controlen los movimientos casi al dedillo de todos los agentes económicos, y puso un cepo. Un cepo que es más de 10 veces más fuerte que el que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Esta alquimia de controles tecnológicos más cepo más fuerte que nunca impiden que la demanda de dinero se desplome. Entonces, ¿qué hace? Hace que la gente no, como dicen algunos colegas que se equivocan, no hay aumento de demanda de dinero. Porque para que haya aumento de demanda de dinero, o tiene que haber más nivel de actividad, o la gente tiene que querer ahorrar en pesos. Y ninguna de esas dos cosas pasan. ¿Qué hace el cepo? El cepo te obliga a una tenencia compulsiva de pesos. Entonces, ¿qué hace? Que la demanda de dinero no se desplome, pero vaya cediendo de a poco. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando nosotros miremos toda la película 2020-2023, punta a punta de Alberto Fernández, vamos a tener más suba del dólar, más inflación punta a punta que con Alberto Fernández que la que tuvimos con Macri. Otra cosa que aprendió el gobierno es a ir que el dólar va al ritmo de la devaluación. Ya no queda como pasó con Macri, que el dólar se te quedó barato. Ahora voy a eso. Entonces, aprendió esa lección y el gobierno quiere impedir por todos los medios que implosione. ¿Y qué es? Que explote. Es más controles, más cepo, es, bueno, no me queda otra, voy por la implosión. ¿Qué es la implosión? Es lo que venimos sufriendo hace 10 años
cada vez de manera más acentuada, y de acá al 2023 lo vamos a sufrir si le sale más o menos las cosas al gobierno. La implosión del 2021 al 2023 va a ser más fuerte que la que tuvo Macri. Ahora bien, vos me podés preguntar, ¿y cuánto tiempo se puede implosionar? Y yo te voy a contestar, se puede implosionar 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque lo que provoca estallidos es la economía monetaria. ¿Se entiende? La inflación, la hiperinflación, sí, el tipo de cambio, el sistema monetario, los bancos que quiebran. Ahora, no va a haber un estallido porque aumenta la pobreza al 65%. De hecho... Está en 50. Pero mira, está en 50 y mira Cuba, mira Venezuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira un dato. No hay nadie ni del oficialismo, ni de la oposición socialista amarilla, ni de la oposición conservadora pseudo-liberal que diga hay que levantar ya el cepo mañana. ¿Por qué? Porque mientras que no se levante el cepo inmediatamente, y nadie lo discute, la casta política no lo pone sobre la mesa, no es tema de agenda. A Macri le salió mal. ¿Pero por qué? El cepo de Macri no estuvo bien levantado, pero encima después, a lo largo de 4 años, hizo todo lo que no debía hacer. Ahora, ¿el cepo qué implica? El cepo inexorablemente va a provocar un estallido que al oficialismo le haría perder las elecciones. Por eso no lo va a hacer. Pero si ese estallido se provoca y después hay reformas pro ideas de la libertad, pro mercado, con achicamiento del Estado, reforma monetaria, reforma bancaria, vas a salir creciendo rápidamente. Lo que pasa es que esas reformas... Bueno, pero esto es jugar con fuego. Yo te digo, pero Sí. espera, yo te digo cosas que están pasando, que te dicen... sí, porque acá lo que hay es una recuperación en 2 tiempos, porque hay sectores del agro, de la industria, que están creciendo y que están incluso superando niveles del 2019. Bueno, La provincia de Santa Fe, ayer me contaban, mirá, el agro acá está volando, vos querés comprar una cosechadora y te dicen, mirá, te la entrego recién dentro de 6 meses, porque hay algunos sectores que están creciendo, sobre todo los industriales, mientras que los sectores de servicios, por el coronavirus o por lo que sea, están para atrás. Quiero decir que pareciera que hay como una recuperación desigual, que no se traduce en generación de empleo. además. No, sí, pero no. A Te ver. cuento. Primero, cuando vos mirás los indicadores monetarios, la inflación núcleo mensual anualizada subió 19 puntos porcentuales en los últimos 3 meses, pasando de 30 y moneditas a 49. Cuando la inflación núcleo sube, Es que va a seguir subiendo. te antecede que la inflación general, con más retardo y más prolongado en el tiempo, va a subir. Yo creo que Alberto Fernández va a tratar, o sea, la inflación con Alberto Fernández va a ir en tendencia a superar la última que tuvo Macri. Sí, aún te diría que lo que dijo Y el ahora- propio ministro de Economía es bastante modesto. Y ahora- Dijo, mi plan es bajar la inflación de a 5 puntos por año, con lo cual terminaríamos con una inflación del 20. Eso mismo dijo Sturzenegger y eso mismo dijo Macri. Exactamente, me acordaba. Son lo mismo y van a terminar... Eso es contrabando ideológico, no A son lo ver, mismo. los resultados te van a dar la razón, son bastante parecidos. Tengo una consulta. Sí. Yo que no entiendo nada de economía Sí. y de medicina, me parece que por ahí el pronóstico que estás haciendo es en base a una situación ideal. ¿Puede ser o no? O en base a la realidad que estamos viviendo con el tema de la pandemia, porque lo que no tenemos que sacar del contexto es que estamos viviendo una situación que va a ser prácticamente impredecible como lo está haciendo en muchos países de Europa y de Estados Voy Unidos, a ir por a ejemplo. eso. Primera acotación. En el primer trimestre del 2020, el PBI interanual cayó menos 5 contra el mismo periodo del 2019 y menos 4,2 contra el último de Macri, sin cuarentena. O sea, el modelo, el programa económico de Alberto Fernández para la economía real era un desastre antes del COVID. Ahora, cuando yo miro toda la economía, cerró el 2020 aproximadamente cayendo menos 10,5
con respecto al 2019. ¿Qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández, creo yo? Como sabe que la inflación se le va a disparar y se le va a disparar significativamente, porque ya empezó a dispararse, va a utilizar las tarifas como ancla para que una parte del índice no suba, el combustible como ancla, y va a tratar de utilizar el dólar como ancla. Para mí, lo subió el dólar oficial, lo que subía la inflación, aunque un poco más, para generarse un colchoncito. Un colchón. Ahora, ¿qué sucede? En la dialéctica, que el cepo es más demanda de dólares permanentemente, desequilibrio, exceso de demanda de dólares, que es tipo de cambio libre cada vez más alto, y del otro lado es exceso de oferta del mercado de dinero, cada vez más inflación, en el mercado real es menos nivel de actividad, menos producción, menos empleo, peores salarios y como resultado más pobreza y más indigencia. Sí. Pero pará, déjame redondear. ¿Qué va a hacer el gobierno? Como quieren llegar a las elecciones, van a hacer lo que hacen todos los sátrapas políticos argentinos. En año electoral quieren ver el tipo de cambio oficial lo más tranquilo posible porque piensa que eso lo ayuda electoralmente. Eso que va, para lograr eso, cada vez van a tener que apretar más el cepo. Y eso va a ser menos importación de bienes finales, menos importación de bienes intermedios, menos importación de insumos, menos producción, y eso va a terminar que el rebote del gato muerto, que es un PBI que aumenta estadísticamente más 4.5 en el 2020, es un escenario optimista que para mí no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque va a haber menos producción. Entonces el nivel de producción de final del 2020, yo creo que no se va a poder mantener. Y el rebote del gato muerto va a estar herido de muerte. Pero que chido que tenemos por Zoom a Pablo Dragún, es director del Centro de Estudios Económicos de la UIA. Dragún Graña le habla, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Rolando? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están viendo ustedes la situación de la industria? Porque por lo que vi hay algunos sectores que están rebotando o por lo menos están creciendo. Sí, tal cual. La verdad es que tal como decían antes, en abril y mayo hubo una caída brutal por el cierre de la demanda. Después, a la medida que empezó a abrirse un poco las restricciones, obviamente todo con protocolos, lo que estamos observando es una recuperación en términos de volumen, lo que no necesariamente implica que esa recuperación sea un incremento de rentabilidad por los incrementos de costos que han habido por un montón de factores. Creemos que el año que viene... ¿Y qué es lo que está despegando? ¿Qué sectores están despegando? Mira, vemos algunos sectores de la metalmecánica, sectores vinculados a lo que es la construcción, que habían estado muy bajos en el año y están empezando a despegar. Sector automotriz, que tuvo un año bastante duro, pero obviamente también son niveles bastante bajos de comparación. No hay que olvidarse que en 2018-2019, a diferencia del resto del mundo, Argentina venía con caída del PBI, entonces ya son 3 años... Te lo pregunto así, en términos poco académicos, ¿se inscribe en el rebote del gato muerto o es una recuperación real? Bueno, eso habrá que ver porque hay un montón de factores macroeconómicos, algunos políticos que están ahí como condicionantes y habrá que ver ahí. Creemos en principio que si se mantiene todo con cierto equilibrio, y eso que hay varios desequilibrios en la macro de Argentina, debería haber una recuperación este año. Lo que no sabemos es si es una recuperación sostenible como para recuperar los niveles de hace 10 años. ¿Qué pasa con la construcción, que tanto se habló de que había tanta demanda de materiales? ¿Está creciendo realmente y va a generar puestos de trabajo o no? Porque en definitiva, lo que yo te quiero preguntar es cuáles son las áreas que van a generar puestos de trabajo, si es que van a generar. Bueno, la construcción es un sector que siempre tiene una particularidad que por la propia dinámica de la actividad y también el propio sistema laboral que tiene, es normal que cuando cae fuertemente uno observe pérdidas de puestos de trabajo registrados y cuando aumente rebote rápidamente, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en industria. Entonces, después de un año bastante duro para la construcción, es probable que empiece a ir creciendo, traccionado por obra pública y también por alguna obra privada, también por una cuestión de esta dificultad de dónde canalizar el ahorro de los argentinos, que es el gran problema, diría, histórico.
Bueno, ¿y qué otras industrias van a generar laburo? ¿Ven ustedes que van a generar trabajo porque van a crecer? Mirá, nosotros creemos que hay sectores que van a crecer, no sabemos si necesariamente van a generar trabajo, porque también no hay que olvidarse que hay algunos trabajadores dispensados de concurrir al lugar de trabajo, y también obviamente es difícil los incentivos para generar nuevos puestos de trabajo con altos costos de contratación y bueno, distintas dificultades ahí inherentes, como es este tema de la previsión de despidos, que siempre se va prorrogando, y es ahí un tema en agenda que preocupa también al... Y la doble indemnización, ¿no? Sí, y obviamente la incertidumbre, digamos, de qué es lo que puede pasar en un escenario donde el mundo está muy líquido financieramente, pero Argentina tiene incertidumbre a nivel inflacionario, tipo de cambio, y obviamente hay muy poco financiamiento. Es difícil, digamos, pegar un salto por un rebote, se hace difícil. El industrial ya está muy acostumbrado a moverse en estas aguas. ¿Un industrial hoy puede acceder a algún tipo de crédito? Sí, hay créditos que sí. El problema que hay es que Argentina, comparativamente con los países de su región, de la región, está muy, muy bajo en términos de crédito, lo que se llama crédito sobre el PBI, que es una medida de cuánto está. Y obviamente esto se termina dando por un montón de factores de incertidumbre, de riesgo macro, pero también se da con un propio sistema financiero que no está orientado a prestar al sector productivo, porque tampoco quiere asumir ese riesgo con la volatilidad. Entonces es como medio un círculo vicioso, sí, claro, ahí que nadie lo ha podido romper hasta ahora. Pablo, gracias por el contacto. Gracias. Bueno, ahí está la recuperación. Tiene un dato muy interesante de la industria. Cuando vos miras el relevamiento de CAME, que es la industria PYME, que es aproximadamente el 75-80%, vos te encontrás que la producción del 2020 es 16% más baja que la del 2019. Pero la utilización de la capacidad instalada, hoy, con una producción 16% más bajo, es del 65%. Mientras el año pasado, produciendo mucho más, era del 56%. ¿Esto qué te muestra? Que hay destrucción de capital. Hay menos empresas, hay menos máquinas, no se amortizó, no se mantuvo el capital. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que además la empresa que sobrevivió se comió el capital de trabajo, porque así pudo surfear la cuarentena delictiva que tuvimos. Entonces, pero a eso, al haber menos empresas, ¿no les da mayores posibilidades de mercado? No, pero la capacidad de producción es más baja. Entonces la capacidad de rebote es mucho más baja. Y si vienen desde los organismos, desde las políticas públicas, tratando de incentivar el consumo, lo que van a generar no es más producción, es generar más inflación. Acá tenemos que entender una cosa. Porque hay menos oferta. Exacto. Pero bueno, no puede haber más oferta si no hay antes más capital. Y el capital... Pero no va a haber capital porque si no hay crédito. El capital no cae porque no hay ahorro. Y el capital no cae de los árboles. Entonces, para que haya capital, para que haya crédito y entonces inversión, aumentar la capacidad de producción y poder producir más y como consecuencia generar trabajo, las empresas tienen que ganar dinero. Tienen que tener rentabilidad, porque nadie invierte para perder plata. Y acá te las espantan medida tras medida. Entonces, la pregunta del millón. Ustedes miran a toda la casta política, de punta a punta. El kirchnerismo parece que volvió por obra y gracia de Macri, que fue el primer presidente que no pudo ser reelecto, y hizo una autocrítica. En el 2015 perdimos porque fuimos tibios. Vamos por mucho más de lo pésimo que hicimos. Macri subió a Alberto Fernández, sacó un decreto de necesidad de urgencia con 24 medidas, le votó a cuaderno cerrado 22. Son más de lo mismo. La oposición no dice nada importante. ¿Qué te quiero decir? Si nosotros pensamos que la solución viene del Estado, de los políticos y de las políticas públicas, estamos fritos y va a seguir pasando cada vez más de lo mismo. Pero es así, porque no hay nadie que lo haya podido hacer sin políticas públicas. Te cuento, ¿sabes cómo cayó la Unión Soviética? La Unión Soviética cayó gracias a los privados que pusieron en práctica
el agorismo. Que el agorismo tiene dos patas. Tiene la filosófica, que es las ideas de la libertad, y tiene la contraeconomía. ¿Qué se llama la contraeconomía? Es un juego de palabras que es contra la economía. La economía es hacer lo que te dice el sistema económico. La contraeconomía es, señores, acá vamos a tener que empezar a desafiar al Estado, a sus normas positivas. Y tenemos que estar dispuestos a inclusive afrontar los castigos. ¿Qué quiero decir? Si las empresas no entrenan entre conitos como Messi a gambetear las normativas del Estado, se van a quedar sin posibilidad de sobrevivir. Entonces, acá hay que practicar la contraeconomía, hay que eludir al Estado porque el Estado nos ahoga. Mira, está prohibido seguir despidiendo gente, lo prolongan. Está prohibido, la doble dimensión va a seguir. Si vos mirás las medidas que tomó la casta política apoyados pero es que en el Congreso... contra economía, los empresarios argentinos son maestros. En facturar en negro, en subfacturar, son maestros. No te creas. En Argentina, desde el 2007 para acá, cada vez hay más gente que se incorpora a la masa de pagadores de impuestos y los que ya estaban cada vez pagan más impuestos y todos pagamos más impuestos. No termina ahí. Todos enfrentamos cada vez más regulaciones, todos enfrentamos cada vez más controles y a las pruebas me remito. El cepo que hizo lo impensado, que Mauricio Macri fuera presidente de la Nación, porque fue presidente en el 2015 gracias al cepo. Ese cepo del 2012 al 2015 fue una jodita para Videomatch en relación a este cepo. Y entonces, si nosotros seguimos esperando... Bueno, pero eso tiene que ver con la fuga de divisas. A ver, la fuga de divisas es un concepto que lo he explicado en tu programa hace tiempo. Pero no la fuga de divisas que hubo acá fue el dueño, la fuga de divisas... La fuga de divisas de acá fue un inmenso negocio. La fuga de divisas un inmenso negocio. Entraba la plata del FMI y se la llevaban. El dueño, ¿qué es lo que llama la gente de izquierda fuga de divisas? El hecho que el dueño agarre su dinero y lo ponga a resguardo del saqueador. Permitir, moral y éticamente. Con un permiso del Estado, un en este laburante caso. Que se lleva 100.000 pesos de un plazo fijo porque tiene miedo que le pongan un plan Bonex, conceptualmente, moralmente, éticamente, es lo mismo que un gran empresario que dice, yo pongo toda mi plata en Ginebra o en Nueva York y no traigo un centavo de ahorro en Argentina y no invierto. Conceptual, moral y éticamente lo mismo. ¿Y a dónde está? No, porque el problema es que la plata la siguen ganando acá. Pero no. A ver, ¿a vos Vicentín te parece ético? ¿A vos Vicentín te parece ético? A ver. ¿A vos Vicentín te parece ético? No, contestame. No me parece. Son chorros, viejo, bueno. Pero podés justificar los chorros. Pará. No pongas ejemplos. No, Vicentín es el mejor ejemplo de fuga de capitales. Escúchame. Una empresa que era la sexta en facturación nacional y se llevó la guita para afuera, robándole la plata al Banco Nación. ¿Eso es ético? Es un choreo. Yo no te voy a defender nunca el capitalismo estatista corporativista de Trump de Estados Unidos. Para mí el capitalismo de verdad es yo en una micropyme, en la consultora, el kiosquero, vos. A ver, Argentina está caracterizada a lo largo de su historia por los conservadores en las primeras 3 décadas del siglo XX, que son los que volvieron con Mauricio, que es el empresario prebendario que vivió a costa de el canon, los negocios y la protección que le brindó el Estado y los subsidios y los créditos regalados, que es el ejemplo que vos me citaste. Uno de ellos de tantos que hay. Yo eso no lo voy a defender nunca. Lo que yo estoy hablando es que nosotros los argentinos nos tenemos que dar cuenta que del Estado, de las políticas públicas, de la política en general, de lo que los libertarios llamamos la dictadura parlamentaria, porque un parlamento es una dictadura, porque una dictadura no es por cómo la elegís, una dictadura es por lo que hace. Si vos tenés
247 señores de un lado y 72 de otros, que se juntan y todos los años te dicen, mira, esta parte que vos generás, que producís, desde el 1 de enero ya no la gastás más en lo que la gastabas el año pasado. A partir de ahora me las das a mí, que yo decido por vos en qué gastarla. Entonces, hace 10 años laburábamos 4 meses para el Estado y 8 para nosotros. Hace 5 años laburábamos 6 meses para el Estado y 6 meses para nosotros. Ahora, cuando metés las regulaciones, los controles, los impuestos, todo adentro, laburamos 7, 8 meses para el Estado y 5, 4 para nosotros. Es que yo entiendo lo Pará. No, déjame redondear. Escuchame, déjame hablar a mí. Te cierro. No. ¿Me dejás hablar a mí? Sí, pará. ¿Me dejás hablar a mí? Sí. A ver. Dale. No es tu programa, yo soy el conductor, respetame. Te respeto. Entonces, Perdón. una cosa es la voracidad fiscal y otra cosa es la ley del más fuerte, porque lo que vos decís termina en la ley del más fuerte, donde el que tiene plata le impone sus condiciones a los otros. El siglo XIX ha sido esa mierda. Entonces a mí no me la vengas a contar. Que la gente, el capitalismo alegremente va a terminar explotando a la gente porque va a ser más débil. ¿Me dejas contestarte? No, entonces digo, a ver, ese artilugio de que la ganancia por sí sola no va a tener límite. Entonces, para eso están los estados. Yo entiendo que existe una voracidad fiscal que está convirtiendo en inviable a la Argentina, pero de eso no se sale regresando al siglo XIX. No, te contesto, desde mi punto de vista y subjetividad, no hay ley más fuerte que la del Estado, porque es el único que tiene el monopolio de la seguridad, la justicia, la ley, la administración de justicia. Entonces, es juez y parte de sus propios asuntos. El que dice si el Estado se extralimita o no es la Corte Suprema de Justicia, que son abogados relacionados con la política, que son sugeridos por el Poder Ejecutivo el poder es algo y mucho más votados por el Poder Legislativo. La teoría de los 3 poderes es algo mucho más complejo. La teoría, pero eso lo vamos a discutir otro día. Gracias te cuento, gracias. Lysander Spooner. Se me va el tiempo. Gracias por venir, Diego. Dale. Ahora sí, hoy hubo un escándalo con lo que pasó con Patricia Bullrich. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? Agarró y logró que unos policías se cuadraran y la saludaran. Y a partir de ahí hubo idas y vueltas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre por qué la habían saludado a Patricia Bullrich de esta manera, así tan honorable, policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en un principio desde el gobierno de Axel Kicillof decían que iba a haber un sumario contra Patricia Bullrich. Después Sergio Berni apareció diciendo que de ninguna manera iba a sancionar a efectivos de la policía bonaerense que habían saludado a una persona que había sido una autoridad. Ahora se conoce el video del descargo de los propios policías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el sargento López, perteneciente a la dirección del GPM de la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales. Quiero aclarar plenamente que pedí autorización a mis superiores para hacer uso de mi descargo durante el mismo medio que fui injuriado y usado políticamente. En el día de la fecha, nosotros estamos cubriendo servicio ordinario, como todos los días, en la zona céntrica de Villa Gesell. Es así que somos controlados por el móvil control con un superior, en el cual nos da noticia de que en instantes iba a estar arribando al lugar la doctora Patricia Bullrich para desayunar supuestamente en uno de los restaurantes de la zona céntrica de Gesell. Nos pidió si podíamos hacer presencia y recorrida en el lugar para evitar algún tipo de escrache o agravio hacia la persona de la doctora Patricia Bullrich. Es así que yo con mis subordinados, mis subalternos, nos dirigimos al lugar y hice la formación frente sí, es extenso, pero más o menos dicen eso es lo que les había... digamos que Berni los había perdonado. Dijo Berni exactamente que él no iba a sancionar a policías que habían hecho un gesto de respeto hacia alguien que es una autoridad. A nosotros nunca nos harían esto. En realidad. A nosotros nunca nos saludarían. Primero que, aparte de cuadrarse, le hacen la veña. Aquellos que conocen el protocolo militar, se saluda al rango, no se saluda a la persona.